Vamos a comenzar a ver las herramientas estadísticas aplicadas a la gestión de calidad. Lo vamos a usar como instrumentos para poder resolver problemas siguiendo esta metodología, que inicialmente es definir el problema, poder analizarlo, es decir, ver hasta dónde, si es costoso o no es costoso, cuál es el alcance de este problema, poder generar soluciones. Vamos a ver en la próxima herramienta que es brainstorming, que sería útil para este caso, seleccionar una y pasar a elaborar el paso a paso que va a ser la solución y poder llevarla a una prueba piloto. Si esta es óptima, vamos a implementarla y a generalizar la solución. Las 7 herramientas, vamos a ver igual algunas más. La primera sería la de diagrama de flujo y de procesos, que la vieron con Saúl. Luego vamos a tener las hojas de datos, que vamos a ver qué es lo que se hace, los histogramas para tener una visión gráfica, el análisis de Pareto, muy importante, que vi que lo habían comentado en los mensajes del chat del grupo, análisis de causa-efecto, el diagrama de Ishikawa, que lo va a mostrar Sonia, el diagrama de dispersión y las gráficas de control. Bien, para los que conocen brainstorming les puede parecer una herramienta fácil de aplicar, pero generalmente no la solemos usar, ¿sí? Porque todas las personas tenemos 2 tipos de mente, una que analiza, compara y elige, y otra que es la que visualiza y genera ideas. Lo que buscamos hacer con la tormenta de ideas es generar un montón de soluciones de problemas sin tener en cuenta los costos, ¿sí? No pensar si es factible o no la solución, sino tratar de generar las mayores que podamos, ¿sí? Vamos a requerir un coordinador, vamos a armar un grupo de personas que son las que están interesadas en resolver este problema, y lo que vamos a hacer es registrar todo para después poder hacer una clasificación de estas soluciones. La hoja de recolección de datos, como pueden ver en esta figura, tenemos los días de la semana en la parte de arriba, después tenemos los defectos, que pueden ser alineación, peso, profundidad, en este caso de esta planilla, y fíjense que simplemente tomando los datos con rayitas y contabilizándolos estas, podemos ver que el espesor es un defecto que tiene mayor repetición. Y en segundo lugar tenemos la alineación. El diseño de estas hojas de recolección es libre, cada uno lo puede desarrollar de acuerdo a lo que esté buscando resolver. Bien, las características se pueden clasificar en variables y en atributos. Las variables las llamamos a las que son medibles, ¿sí? Como el peso en kilogramos, gramos, el espesor, centímetros, milímetros. Y después tenemos otro tipo que son por atributos, que son las visuales, como pueden ser, en este caso, el ejemplo del auto, marcas sobre la superficie, frutas por tamaño, por color, es decir, el tipo pasa o no pasa. Estos son 2 tipos de características que podemos ver. Bien, también podemos usar, en vez de las hojas con las columnas y las filas, simplemente una figura del que sea que nuestro producto que estemos desarrollando. Puede ser un paquete de yerba y podamos marcar con estas cruces donde están las fallas, una zapatilla, por ejemplo, una prenda de ropa. La idea es que estas checklists nos ayuden a identificar cuáles son las razones, cuáles son los tipos de fallo. Bien, este es otro tipo de hoja de verificación que fíjense que al ir rellenándolas con las rayitas, ya vamos generando una distribución de probabilidad. En este caso, se está cumpliendo que una campana casi perfecta de Gauss, donde estamos teniendo en el medio la mayor cantidad de frecuencia y va avanzando hacia los lados. Entonces lo que podemos hacer acá es ya tener un panorama de cuál es la distribución de nuestros datos. Bueno, los histogramas, como pueden ver en la figura, en este caso tenemos tipos de reclamaciones, como por ejemplo plazos, facturas, reclamos en el producto, reclamos en la recepción, en el embalaje.
Entonces lo que buscamos es cuantificar estos datos y poder graficarlos. Entonces podemos ver en este caso que el plazo está teniendo el mayor porcentaje de reclamación. Entonces nos vamos a centrar en esa característica, ¿sí? Y no, por ejemplo, en la parte de embalaje que está teniendo un porcentaje menor de reclamos. Este es otro ejemplo de un histograma, en este caso de frecuencias, donde lo que tenemos graficado acá es el diámetro nominal de un eje que necesitamos que sea de 25 milímetros y hacia los lados tenemos los productos que tienen más o menos diámetro nominal. Entonces, ¿qué podemos concluir de este histograma? Que estamos cumpliendo, en la mayoría de los casos, con los diámetros nominales de 25 milímetros, pero también está pasando que tenemos espesores más grandes y en mayor cantidad que los que tenemos del lado izquierdo, que son los que están por debajo de esa media que estamos buscando, ideal, de 25 milímetros, ¿sí? Entonces podemos detectar fácilmente con un gráfico cuáles son las discontinuidades, y lo interesante de los histogramas es que podemos usarlo para encontrar los problemas, pero también después para comparar cuando hicimos una mejora y ver cómo nos va dando ese gráfico, para ver si realmente los cambios están surtiendo efecto. El diagrama de Pareto es muy importante porque el principio de Pareto dice que son pocos los problemas o las situaciones que van a contribuir en gran medida a nuestra problemática. Lo que busca es evitar trabajar en todos los problemas al mismo tiempo, sino que, o sea, no atacar a todas las causas a la vez, sino centrándonos mediante el histograma, el diagrama de Pareto, en el problema más importante. Entonces, damos prioridades y de esa forma comenzamos a buscar las soluciones. Se basa en el principio de que hay pocos vitales y muchos triviales. Bueno, en este ejemplo vemos en esta columna tipos de falla, en la primera, de la A a la J, vemos la frecuencia que tiene cada uno de esos tipos de falla, y algo muy importante es el costo por evento. O sea, cada uno de estos tipos de falla tiene cuantificado qué es lo que vale para mi pyme o para mi empresa. Entonces, multiplicando la frecuencia por el costo por evento, tenemos los costos totales por tipos de falla. Bueno, en este gráfico de Pareto, vemos la primera columna, que es la B. Si miramos en la columna, el tipo de falla B tiene una frecuencia de 42. Entonces, en este Pareto tenemos ordenada a los tipos de falla por frecuencia, de la mayor frecuencia a la menor frecuencia. La segunda barra es la I, que posee una frecuencia de 35. Ahora bien, si nosotros decidimos hacer este gráfico de Pareto en base a los costos totales por tipos de falla, fíjense que en este caso mi primera barra es la G. En el caso anterior teníamos la barra B, que tenía mayor frecuencia. Pero en este caso tenemos la barra G, que tiene una frecuencia baja, que se repite 5 veces nada más, pero fíjense el costo alto que tiene. Por eso decimos que hay pocos vitales y muchos triviales. Este caso que está ordenado por costos, vamos a comenzar a atacar el tipo de falla G que me representa el costo más alto para mi pyme. Bien, el diagrama de correlación lo que me indica es cuáles son las relaciones que existen entre, si existe relación en realidad, entre dos variables. En este caso tenemos en el eje X la velocidad de un auto y en el eje Y el rendimiento en kilómetros por litro. Esta barra, que es lineal y es negativa, me está indicando que a mayor velocidad del automóvil tengo menor rendimiento en el combustible. Si yo puedo marcar esos puntos con datos que tenga sobre algún tipo de recolección que pueda hacer dentro de mi proceso o dentro de mi pyme, puedo estimar a qué tipo de distribución se asemeja con, por ejemplo, el Excel, que en este caso estos puntos se asemejan a esta recta. Estos son los distintos tipos de dispersiones que podemos tener, ¿sí? Podemos tener correlación positiva, negativa,
que son los dos primeros gráficos. En el tercero, que se le llama de escopeta, es cuando directamente no hay relación entre dos tipos de variable. En los dos primeros gráficos de abajo, podríamos pensar que hay una cierta relación, pero no podemos asegurar, porque fíjense que todos esos puntos están dispersos, y después podríamos tener un tipo de relación curvilínea. Bien, ahora vamos a explicar rápidamente para poder llegar a hacer la actividad el Ishikawa, espina de pescado, que es el Seiyema. Bien. En este caso, esta herramienta, o sea, diagrama de causa y efecto, también conocido como diagrama de espina de pescado, ¿por qué? Porque ustedes verán que en esta imagen, por ejemplo, a la mano izquierda, tenemos la cabeza del pescado que representaría cuál es el problema que nosotros tenemos en nuestro emprendimiento, empresa, lo que fuese, ¿cierto? Y a la izquierda, como las espinas, ¿cierto? Y cada una de estas espinas van a representar las posibles causas. Esto lo podemos aplicar utilizando otra herramienta también como ayuda, como por ejemplo la tormenta de ideas, ¿cierto? Entonces nos puede servir para identificar cuáles son las causas. Entonces, cada una de las espinas van a estar ubicadas las causas que reflejan a nuestra derecha el problema que tenemos. Por eso también es conocido como diagrama de espina de pescado. Bien, dentro, ¿qué es lo que nos permite hacer esta herramienta? Agrupar las causas potenciales de un lado. La podemos, al principio, si no somos expertos en la herramienta y no sabemos cómo utilizarla, podemos trabajar, digamos que, ir indicando las posibles causas que nosotros tenemos, referidas al problema, ¿cierto? Pero también así existe la regla de las 6M, que nos permite a nosotros cómo estandarizar esta herramienta. Quiere decir que en cada una de las espinas vamos a aplicar una de las M's. En total son 6. Que hacen referencia a ¿qué? A las máquinas, a la materia prima, al método, a la mano de obra, a la medición y al medio ambiente. Entonces, a continuación, describimos cada una de esas M's. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, si hablamos de... Pasar lo siguiente, por favor, Rocío. Ahí está. Si hablamos de método, por ejemplo, en la rama de, o sea, en la espina, digamos que de los métodos, tenemos la estandarización, tendríamos que preguntarlos qué causas están relacionadas con, por ejemplo, las responsabilidades y los procedimientos del trabajo, si están definidos de manera clara o no, si son las adecuadas para aplicar el criterio. También tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, sobre la definición de las operaciones, si las operaciones en nuestro proceso productivo están definidas, cómo se decide la operación. También entran en juego las herramientas. Hay que analizar si algunas de las causas están relacionadas con las herramientas que nosotros tenemos, si hubieron cambios de herramientas o si hay cambios periódicamente, si las herramientas que utilizamos son las adecuadas. Y, por ejemplo, también tener en cuenta dentro del método qué criterios usamos, qué criterios usamos para ajustar las maquinarias, si son claras o no. En cuanto a la espina relacionada con materias primas, tendríamos que tener en cuenta las especificaciones, tener en cuenta quiénes son nuestros proveedores, si cambiamos de material o no, si hay variabilidad en nuestros materiales y si esa variabilidad de materiales influye o no en el problema que nosotros tenemos. La otra espina hace referencia a la mano de obra y ahí tendríamos que preguntarnos, ¿el personal o los operarios conocen el trabajo? ¿Cómo se hace el trabajo? ¿Están entrenados para realizar el trabajo? ¿Tienen capacidad para llevar de manera eficiente ese trabajo? Y si también existe motivación o no en el puesto de trabajo, que haga que haya una causa que luego ocasione el problema. En la siguiente tenemos las otras 3 M faltantes, que serían mediciones, máquinas y medio ambiente. Estas 3 agrupaciones de causas podrían también ocasionar un problema o varios problemas justamente en lo que nosotros queremos averiguar. Cuando hacemos mención a las mediciones, tenemos que tener en cuenta o analizar, por ejemplo, si se realizan mediciones durante el proceso productivo, ya sea de producto o de servicio,
si hay repetitividad, es decir, si hay evidencia de que si medimos bien o no, y si se produce el mismo resultado. En cuanto a la calibración, por ejemplo, de las maquinarias que utilicemos para medir, si hay un sesgo en las medidas o no. Después, cuando hablamos de máquinas, analizar si las máquinas que utilizamos tienen las capacidades necesarias y suficientes, si se hace mantenimiento en las maquinarias y si las condiciones de operaciones son las que están bien definidas o si son las adecuadas en todo caso, ¿cierto? Tendríamos que hacer también, por ejemplo, comparaciones entre máquinas, cadenas, estaciones, instalaciones, o sea, cadenas productivas, para ver si existen diferencias entre la máquina que estoy utilizando y en la que debería utilizar, ¿cierto? Y por último, tener en cuenta el medio ambiente, que hace referencia a todas las causas del entorno que podrían afectar a nuestro proceso productivo y causar ese problema que nosotros tenemos definido a nuestra izquierda, ya sea si hay ciclos, si hay temperatura, iluminación, contaminación, todos los factores externos, ¿cierto? Bien. Y a continuación se les presenta un ejemplo genérico, donde a nuestra derecha, a nuestra derecha tenemos el producto con defecto. Ese es nuestro problema. Entonces, a la izquierda aplicamos parcialmente la regla de las 6 M's. ¿Por qué? Porque no en todos los casos quizás intervengan las 6 M. En este caso solamente intervinieron 4. Tenemos entonces a nuestra derecha un producto con defecto y a nuestra izquierda las posibles causas que derivan aplicando la regla de las 6 M. Si hablamos con respecto a las máquinas, podemos decir que hubo una falta de mantenimiento, que los equipos son obsoletos. Si hablamos de mano de obra, en este caso dice personal acá, pero debería ser mano de obra, podemos decir, bueno, tenemos problemas, ¿por qué? Porque hay falta de entrenamiento al personal, hay conversaciones en paralelo, es decir, que no obedecen a un solo operario o no están definido el organigrama o las órdenes. Si hablamos de materiales, por ejemplo, podemos decir que las herramientas que estamos utilizando son herramientas sin cortes, existe una materia prima con defecto. Y si hablamos de métodos, por ejemplo, podemos decir que las causas de que nuestro producto sea defectuoso podría estar relacionado con que hay jornadas de trabajo excesivos o falta de control de calidad. La otra herramienta, que es la parte de control, cartas de control, ¿cierto? Es una herramienta, o cartas de control o gráficas de control también, ¿cierto? Es una herramienta que nos va a permitir a nosotros analizar un proceso productivo, ya sea a través de una variable, es decir, a través de un número, o a través de un atributo, por ejemplo, decir producto defectuoso, producto no defectuoso, pasa o no pasa. Y es una herramienta gráfica que nos permite a nosotros identificar si nuestro proceso productivo está o no fuera de control, ¿cierto? Lo ideal es que todos estos puntitos que se ven en la gráfica siempre estén en la línea, o sea, que estén prácticamente cerca de nuestra línea central, ¿cierto? Si estos puntos sobresalen la línea de control superior o están por debajo de la línea de control inferior, se dice que el proceso productivo que estamos analizando se encuentra fuera de control, ¿cierto? Bien, y a continuación tenemos un pequeño ejemplo donde justamente se analizan las varillas de acero, ¿cierto? En función de la longitud. Esto básicamente es para ejemplificar que se hizo las mediciones de 50 varillas y se puede ver que esas varillas tuvieron diferentes mediciones. Las ideales serían que estén en torno a la línea central, que es de color azul, ¿cierto? Pero también se obtuvieron mediciones que estuvieron por encima y por debajo. A lo que a nosotros nos interesa analizar acá es esos puntos que están por debajo de las líneas de control, próximos al 9, por ejemplo, la medición número 9, o las que están por encima, acá entre el 30 y 50, ven que hay puntos que están por encima. ¿Qué nos permite esta herramienta? Ver que justamente en esas mediciones algo pasó, hay un problema. Entonces, nosotros podemos combinar esta gráfica de control
con el diagrama de causa y efecto y podemos analizar en conjunto cuáles podrían ser las causas a los problemas que nosotros tengamos. Bien, acá asociado a lo que decía anteriormente, antes mostraba la carta de control para ese proceso productivo y se supone que esos puntos que estaban por encima o por debajo de las líneas superiores e inferiores indican que ese proceso productivo, en ese punto, en esas mediciones, hubieron problemas. Y lo que quiero mostrar acá es cómo combinar esa herramienta, es decir, cómo combinar el diagrama, la carta de control con el diagrama de causa y efecto. Entonces, nuestro problema a la derecha sería la longitud de la varilla, ese es el problema que tenemos, y a nuestra derecha, a nuestra izquierda, perdón, todos los posibles causas agrupadas según el método de las 6M. Entonces, bueno, en caso de las máquinas podemos decir, bueno, tengo problemas en la longitud de la varilla. ¿Por qué? Porque mi máquina está desafilada, por lo tal corta mal. Tengo problemas con desajustes de la cuchilla. En cuanto al método, hay problemas en cuanto al método de carga y descarga, distancia de la palanca. En cuanto a materiales, puedo decir, bueno, que mi material que estoy utilizando tiene alta porosidad, o no tiene la granulación correcta, por lo tanto a la hora del corte hay fallas. También puedo decir, bueno, que el problema está relacionado con la dureza de las láminas. Y en cuanto a mano de obra, podría decir, bueno, hay exceso de confianza por parte del operario, hay negligencia, hay descuido, hay desmotivación. Bien, entonces, con esto estaríamos, digamos que relacionando, existe no solamente una herramienta, sino que puedo aplicar varias herramientas dependiendo del problema que tenga, ¿cierto? Y combinarlas para obtener un resultado. Bien, ahora vamos a pasar rápidamente a la filosofía 5S, lo que está explicado de dónde surge en esta filmina, lo vieron en la píldora, así que no lo voy a repetir para poder avanzar. Vamos a pasar con la primera S, que es SEIRI, que significa seleccionar o clasificar. Esta S está orientada al entorno físico. Lo que vamos a hacer es mirar nuestra mesa de trabajo y preguntarnos qué es lo que realmente necesitamos. Todo lo demás va a desaparecer del espacio físico, ¿sí? ¿Para qué? Para facilitar la circulación y ejecución dentro de nuestro ambiente y también por seguridad. La segunda es Seiton, que es organizar. Vamos a ordenar todas nuestras herramientas de trabajo por tipo, por peso, por utilidad. Imagínense un cajón de nuestra cocina y tenemos todos los cubiertos desordenados. Nos va a costar encontrar lo que estamos buscando. Quizás la mayoría lo tenemos ordenados cuchillo con cuchillo, tenedor con tenedor, cuchara con cuchara. Facilita la tarea de cocinar. Podemos usar, por ejemplo, en este caso, etiquetas, ¿sí? Visualizar en el lugar de trabajo con colores llamativos ayuda mucho. Agrupar todos los objetos similares, como lo dijimos. Poder tener rapidez a la hora de trabajar y no estar buscando en un lugar desordenado. Seiton también está orientado al entorno físico. La tercera S es Seiso, que significa limpiar, ¿sí? Nos vamos a tomar un momento para poder limpiar nuestro lugar de trabajo. Esto implica salud no solo física, sino también mental. Si lo vamos a llevar a cabo en nuestra pyme, vamos a sensibilizar a los empleados que organicen su espacio de trabajo, que organicen sus armarios, la mesa de trabajo, estimular la satisfacción y la eficiencia de las personas, se va a lograr con esto. Seiketsu es estandarizar o mantener, que como les mencionaba Saúl anteriormente, si nosotros logramos las 3 primeras S, pero no tenemos una estandarización en eso, vamos a volver para atrás. Y la idea es poder mantenernos en el tiempo, ¿sí? Esto nos va a permitir mejores condiciones de trabajo, mantener el lugar de trabajo en buen estado, y también nos proporciona la base para la calidad, porque a partir de esto podríamos pensar en armar procedimientos como para certificar. Y fíjense que Seiketsu ya está orientado
no al espacio de trabajo, sino a la persona. La última S es Shitsuke, que es la disciplina, ¿sí? Acá vamos a priorizar mantener el cumplimiento de las normas técnicas, éticas y morales, ¿sí? Vamos a mejorar las relaciones humanas con esto, vamos a poner en práctica estándares sencillos para poder fomentar el trabajo en equipo. Y también está orientada a la persona esta vez. Puede pasar que cuando estamos organizando, clasificando nuestro lugar de trabajo, las herramientas, hay herramientas que quizás esta semana la usamos, la semana que viene no, o quizás la usamos las 2 últimas semanas del mes, entonces no sabemos dónde ubicarlas. Para esto vamos a usar las tarjetas rojas, ¿sí? Que van a ir aplicadas a esos objetos que están dudosos. Y la persona que va a intervenir va a ser el responsable que está autorizado como para decidir si realmente es apto o no apto, o debería estar ahí o no, es la herramienta de trabajo. Acá pueden ver, bueno, se ve chiquita la imagen, pero antes de la aplicación 5S, vemos acá las cajas, miren cómo está la mesa de trabajo, y luego se toma la foto después de haber aplicado la 5S, se toma la foto desde el mismo ángulo para comparar cuáles fueron las mejoras. Fíjense que tenemos la misma cantidad de personas trabajando, pero ya no tenemos la mesa entorpecida como en este caso, o los objetos que pueden obstaculizar el camino. En este caso podemos ver que se aplicó un orden y también una limpieza. Fíjense cómo este espacio ya visualmente se ve mucho mejor. Por eso también mencionaba anteriormente que ayuda físicamente y también mentalmente. En este caso tenemos una oficina, puede ser una recepción. Fíjense que acá lo que se agregó fue un armario para poder quitar todo esto que está sobre la mesa. Fíjense, muy importante acá también se agregó un cesto de basura para no acumular residuos sobre el escritorio. Fíjense los cables también al ordenarlos, como visualmente mejora muchísimo. En este caso tenemos esta mesa de trabajo. Imagínense que están trabajando con un mueble que lo tienen que entregar y no están llegando con el plazo y están trabajando en un lugar así. Sin embargo, si tenemos esta situación que ya está ordenada, no tenemos residuos en el camino, es mucho mejor trabajar de esta manera. Y esto es algo muy útil, muy estimulante a la vista, usar tableros de control visual, ¿sí? Donde sabemos que tal herramienta va en tal lugar. Y en este caso tenemos señalizado el espacio que necesita cada máquina, ¿sí? Es decir, acá no voy a tener ubicado ningún objeto que me va a molestar para estar operando en esta máquina. Lo mismo, esto a modo de ejemplo, usar colores para indicar todo lo que sea posible dentro del espacio de trabajo. Esta es una checklist, que es una herramienta que vimos que está aplicada al programa 5S, donde tenemos 5 puntos de verificación, tenemos organizado aquí los centros de trabajo, y para poder hacer un control de la aplicación de los 5S nos vamos a preguntar, en este caso, ¿el cuadro de avisos está actualizado? El centro de trabajo respondemos sí o no. Centro de trabajo 2, sí o no, y vamos marcando, ¿sí? Entonces, podemos asignar valores y contar cuántos sí tenemos en el centro 1, por ejemplo. Si está por debajo de 6, va a tener una puntuación muy baja. Si tenemos de 7 a 10, una puntuación regular, y va a ser buena solamente si cumplimos con los 11 puntos de verificación, ¿sí? Esto sería para controlar y que se mantenga la filosofía 5S.